Ok, hoy es lunes 22 de febrero. Esta es la clase de termodinámica y mecánica estadística 2. Vamos a dar inicio a la misma. En la clase anterior nosotros habíamos encontrado la función de distribución de velocidades para un gas ideal monoatómico. Es la expresión que está aquí arriba. Estamos señalando aquí 2pi kt entre m a la menos 3 medios exponencial menos m b cuadrado entre 2kt. Entonces nosotros queremos, por ejemplo, vamos a ver como ejemplo, cómo calcularíamos si nos preguntaran el valor promedio de las componentes de la velocidad. Entonces fíjense bien, vamos a hacerlo con Bx acá. Entonces copiamos 2pi kt entre m a la menos 3 medios y tenemos la triple integral aquí porque es en d cúbico de b que hay que integrar, ¿verdad? Entonces es en dbx, dby, dbz. Y entonces la exponencial que tenemos acá de menos m entre 2kt b cuadrado, al escribir el módulo al cuadrado lleva bx al cuadrado más by cuadrado más bz al cuadrado, y entonces la exponencial de la suma se factoriza como un producto de exponenciales. Y aquí pongo la función de la cual voy a calcular yo el promedio, que es en este caso bx. Entonces, puedo separar las integrales. Escribir aquí la integral sobre y, la integral sobre z. Aquí volví a escribir bz al cuadrado. Aquí puse bz para indicar, porque no se miraba bien claro ahí que era bz. Esta es mbz al cuadrado y aquí puse entre paréntesis bz. Aquí borré el m que me había equivocado, entonces 2pi kt entre m a la menos 3 medios. Y entonces queda el integral desde menos infinito hasta infinito de by acá, exponencial menos mby cuadrado entre 2kt, integral de menos infinito a infinito de bz, exponencial menos mbz al cuadrado entre 2kt. Entonces, por último, entonces tenemos acá la parte que depende de X. Solo quiero preguntarle una cosa, Jorge. Nos quedamos aquí, ¿verdad? En la deducción de este término. Ya habíamos visto esto, ¿verdad? Completé esto la vez pasada, ¿verdad? En la clase anterior. Me parece que no. No sé los compañeros qué opinan. Puedo bajar la otra nota para que la chequeemos. Voy a bajar la otra nota para que la chequeemos. La nota de la clase anterior ya la voy a chequear. Para estar seguro, mejor es que ahorita me entró una pequeña duda respecto a eso. ¿Están viendo la proyección ahorita? Sí. Ok, entonces habíamos deducido la fórmula esta, ¿verdad? Que era la distribución de velocidades de Maxwell, que era esta que está acá. Nosotros después de eso escribimos la exponencial esa, ¿verdad? Y encontramos que era 2pi entre m a la 3 medios. Sí, aquí llegamos, ¿verdad, Jorge? Sí, hicimos esto, entonces. Creo que sí, porque creo que esa sí se terminó esa. Sí, no, entonces, sí, no, entonces sí la vimos, entonces, ¿ok? Entonces podemos continuar. Ok, entonces,
Aquí escribí aparte aquí yo el término de BZ, miren, porque lleva BZ acá. Entonces, si ustedes observan ahí con sutileza, ¿verdad? Si ven acá, esta integral, independientemente de hacer esta es una integral vamos a ver. ¿A dónde es acá? Esta b de x es una función par. Y mbx al cuadrado es una función, bx al cuadrado es una función exponencial, es una función par. Entonces, impar por par da impar. Y ustedes saben uno de los teoremas fundamentales del cálculo, que dice que la integral entre límites simétricos de una función impar es cero. Entonces, esta integral es cero sin necesidad de hacer ningún cálculo, por ese teorema del cálculo. Y como todo el resto está multiplicando, entonces el promedio de la componente x es igual a 0. ¿Verdad? Eso se debe a la naturaleza de la integral que está ahí. Igual sería el promedio de las componentes y, e igual sería el promedio en las componentes z. ¿Verdad? O sea que el promedio, el valor esperado, el promedio de las componentes de la velocidad es 0. ¿Verdad? No vamos a repetir el cálculo de acá porque es exactamente similar, ¿verdad? Es exactamente similar. Una de las integrales que quedan multiplicando se va a hacer 0 por la razón de que va a quedar una función impar entre límites simétricos. Dejo aquí un momentito para discusión. ¿Puedes subir un poquito la presentación? Sí. ¿Más arriba? Ahí está bien. Ok. Dígame. A ver. O sea, para Bx las tres integrales son 0. No, es que se están multiplicando. Pero Sí, no, solamente. lo había visto mal. Sí. Sí, es que lo había visto mal. Sí. Yo creí que estaban sumando. Están multiplicando, ¿verdad? Sí. Entonces, como la última se hace 0, entonces todo es 0. Exactamente. Y se factorizan por la propiedad del exponencial, ¿verdad? Que el exponencial de la suma es el producto de las exponenciales. Y entonces quedan factorizadas, ¿verdad? Entonces la que se hace 0 es en este caso, ¿verdad? Cuando usted calcule los otros valores promedios, le va a aparecer aquí, por ejemplo, el BY, ¿verdad? Y la que se va a hacer 0 es esa. Y cuando calcule el BZ va a tenerla acá y la que se va a hacer 0 es esa, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Sí. Bueno, fíjense que hay una cuestión interesante. ¿Por qué creen ustedes que ese es 0? Físicamente, ¿eso qué significará? ¿Qué significará eso, verdad? ¿Qué significará que sea 0 el promedio de las componentes? ¿Alguien se ha puesto a pensar en eso? Porque es interesante, ¿verdad? Razonar, viene toda la matemática que se mete ahí, un gran rollo matemático, ¿verdad? Y físicamente eso debe significar algo, ¿verdad? Les voy a contar qué significa. Y ustedes me van a decir si están de acuerdo o no. Lo que realmente significa es que como hay un número estadísticamente grande de moléculas, la probabilidad de que la molécula se esté moviendo hacia la izquierda es igual que hacia la derecha. No tiene por qué haber dirección privilegiada, sentido privilegiado, ¿verdad? Eso es la isotropía del espacio, ¿verdad? Entonces hay igual probabilidad de que se mueva hacia la izquierda que hacia la derecha, por lo tanto, el valor promedio de la componente X es 0, ¿verdad? Porque existen las dos posibilidades, ¿verdad? A la izquierda o a la derecha.
Igual con el eje Y, o sea, en Y positivo, en Y negativo y en Z positivo y en Z negativo. Las probabilidades son las mismas. No hay ninguna razón de peso para decir que hay una, ¿verdad? Que hay una dirección privilegiada. No hay un campo que diga, bueno, este campo va a tender a que, el cuerpo se mueva más en una dirección que en otra, la partícula, la molécula, ¿de acuerdo? Esa es la interpretación, ¿verdad? De ese resultado, ¿verdad? Porque uno se pone a pensar, bueno, ¿por qué promedio cero? ¿Verdad? Sí. Y eso es simplemente, ¿verdad? No hay sentido privilegiado. Igual privilegio tiene que vaya en X positivo como que vaya en X negativo, por lo tanto el valor esperado o el valor promedio es cero. ¿De acuerdo? Bien, ahora vamos a usar la isotropía en el espacio B3. Cuando pongo B3 ahí significa un espacio euclidio de las velocidades, B3, ¿verdad? Como que si tuviera así como tengo R3. Es un espacio vectorial B3, euclidio. Entonces, cuando yo tengo un espacio isotropía en el espacio euclidio, es decir, cuando las cantidades que yo voy a manejar dependen solamente de B, en el caso de R3 decimos que solamente depende de R, o sea, cuando hay simetría radial, pues en este caso también hay simetría radial, solo que nuestra coordenada no es R, sino que es B. Entonces, el diferencial de 3B lo puedo escribir siempre como un diferencial de ángulo sólido, que es este que está acá, por la dirección de B, del módulo de B. En el caso de D3, pues es aquí D de ángulo sólido por D de R. Pero como en este caso es el espacio B3 en el que estamos integrando. Entonces ustedes ponen un ángulo sólido aquí, ponen D de B. Y entonces, cuando integran, entonces este diferencial de ángulo sólido, ¿verdad? Es realmente 4pi cuadrado, 4pi b cuadrado. Y entonces la probabilidad, ¿verdad? P de B es 4pi cuadrado B de B, o sea que es una probabilidad P sub 0 de B nada más cuando hay simetría, cuando hay isotropía. ¿Ok? Cuando hay isotropía. O sea, aquí tenemos nada más el diferencial de la magnitud de B, no el diferencial de cruz B. O sea que si yo tengo D cruz B, yo puedo escribir D cruz B como D de omega por D de B, y entonces lo que vamos a tener acá es que ese D de omega, al integrarlo, lo que va a dar es un 4pi B cuadrado. Entonces el D de B lo puedo poner como 4pi cuadrado D de B nada más, ¿verdad? Y aquí va entonces una P sub 0 de B que sería esta P sub 0, la probabilidad P sub 0 que depende solo de B y no depende de la dirección, solo depende de la magnitud. ¿Alguna pregunta ahí? Eso se acostumbra a hacer cuando hay simetría radial, o sea, cuando hay isotropía. ¿Verdad? En R3 ustedes escriben el diferencial de volumen como 4pi r cuadrado de dr cuando hay simetría radial. Se los traslado ahí porque les es más familiar. ¿Verdad? Este es el diferencial de volumen. Este es el diferencial de volumen en coordenadas esféricas. Este que tengo acá es el diferencial de volumen en coordenadas esféricas. Este que tenemos acá. ¿Verdad? ¿Alguna pregunta ahí? Ese es bastante común, ¿verdad? Que se use. Entonces, espero que entiendan esto, ¿verdad? Eso lo hace uno cuando tiene simetría radial. El diferencial de volumen es 4pi r cuadrado de dr, cuando hay simetría radial. O sea, se refiere nada más al elemento de volumen de la cáscara esférica, de la cáscara esférica. Aquí estoy hablando de un espacio B3, por eso pongo 4pi b cuadrado de dB. O sea, integro sobre el ángulo sólido de una vez y me queda que es 4pi b cuadrado. Ok. P sub 0b es la densidad de probabilidad de la intensidad de la velocidad, intensidad o magnitud, ¿verdad? Es una función de, es la densidad de probabilidad, pero
que depende solamente de la magnitud de las velocidades, o sea, de la intensidad de las velocidades. Y esa P sub 0 de B entonces va a ser, ¿verdad? Entonces P de B por 4 pi B cuadrado. Entonces, la P de B que ya la habíamos encontrado era 2 pi KT entre M a la menos 3 medios por exponencial menos MB cuadrado sobre KT. Esa era la P de B que habíamos encontrado antes, entonces solamente la multiplico por 4 pi B cuadrado para encontrar la densidad de probabilidad de la intensidad de las velocidades. Entonces, por ejemplo, podemos calcular nosotros el valor más probable para la magnitud el valor más probable para la intensidad de la probabilidad, o sea, cuál es el valor de la velocidad más probable. Una cosa es el valor más probable y otra cosa es el valor medio o el valor de expectación. Son dos cosas que uno debe diferenciar. Cuando está calculando el valor más probable, lo que hace es que deriva e igual a cero, como cuando optimiza una función. Entonces aquí estamos calculando el valor más probable para la intensidad, ¿verdad? Para la intensidad de velocidad. Aquí es de velocidad. Eso sí, corrijámoslo, ¿verdad? Esto sí es un error de velocidad. Cuando hablamos de intensidad de velocidad, hablamos de magnitud. Entonces, ¿cuál es el valor más probable? O sea, ¿cuál es la velocidad más probable? No, o sea, ¿cuál sería el máximo? O sea, no significa el valor medio, ni el valor esperado, sino que el máximo. Entonces, tomamos la derivada de ese P sub 0. Derivamos de P sub 0 respecto a B, a la velocidad. Me voy a parar un momentito aquí para que ustedes comparen el término que tengo arriba. Me voy a parar aquí un minuto para que ustedes verifiquen que esa derivada es en efecto el reglón que tengo ahí. Y lo que hice para acá fue igualar a 0 la derivada de este término. Por favor, tómense ahí un minuto, un par de minutos para verificar que esta derivada es correcta. Yo la miro correcta. Vamos a esperar un momentito ahí que los muchachos la analicen. ¿Está correcta, jóvenes? Sí. Muy bien, entonces Sí. igualamos a 0, ¿verdad? Y de ahí lo que vamos a hacer es un pequeño despeje. Sacamos de factor común la exponencial menos mb cuadrado por b. Entonces les queda este 2 aquí nada más. Y aquí les queda un mb cuadrado entre kt con signo menos. ¿Verdad? Porque este signo menos que está aquí hace que sea menos.
Este 2 se canceló. Entonces, aquí queda solo mb cuadrado entre kt igual a 0. La raíz b igual a 0 no nos dice nada, ¿verdad? Porque pues eso no está dando información. Seguramente eso corresponderá al mínimo. La exponencial de un que es 0, entonces lo tiramos para el otro lado y se cancela. Pero la otra raíz sería 2 menos mb cuadrado entre kt igual a 0. Lo que da es que mb cuadrado entre kt igual a 2. O sea que la velocidad máxima va a ser 2kt entre m. ¿Verdad? Esa va a ser entonces la velocidad máxima. ¿Esta era velocidad máxima o velocidad más probable? La velocidad más probable o velocidad máxima. O sea, es el valor de la velocidad a la cual la probabilidad es máxima, ¿verdad? De que la partícula esté entre B, de que la molécula esté entre B y B más D de B. O sea, es el valor de la velocidad que corresponde a la máxima probabilidad. Y se le llama B máxima, ¿verdad? No es el valor promedio ni el valor de expectación. Acuérdense que son dos cosas distintas. Así como en cuántica, ¿verdad? Cuando ustedes calculaban para la función de onda el valor promedio, el valor de expectación de una cantidad dinámica, ese era el valor promedio. Y el valor máximo era el que resultaba de maximizar la densidad de probabilidad. Sí, porque sí, es conjugado. Es similar. ¿Ok? Entonces no lo vayan a confundir, ¿verdad? O sea, si yo tengo una gráfica de la probabilidad P de B contra B, lo único que significa eso es que pues la gráfica va a tener aquí un valor máximo en esa B máxima. ¿Ok? No significa que es el valor más grande de la velocidad. Significa que es el valor al cual la probabilidad es máxima. ¿Está bien? Claro, sí. Sí, tal vez este B máxima no es... es como cuando ustedes optimizan, ¿verdad? Que le llaman el valor de X al cual es máxima la función. En este caso es el valor que maximiza la probabilidad. Les voy a dejar esa figura ahí porque les va a servir de referencia para no confundirse. El valor más probable, el valor de expectación es otra cosa, ¿verdad? Es el valor más esperado, el valor esperado para la velocidad. Ok, esto lo van a hacer ustedes de tarea. Van a calcular cuál es el valor promedio. Y aquí sí, este sí es el valor de expectación de B cuadrado a la 1/2. Aquí tuve que haberle puesto B cuadrado promedio, pero le vamos a sacar también aquí 1/2. Entonces lo primero que lógicamente hay que hacer es calcular B cuadrado, ¿verdad? Es lo primero que hay que hacer y después sacarle la raíz. Entonces eso lo van a hacer ustedes, lo van a hacer de tarea. Eso va en la tarea 3, entre otros problemas. Ya tienen ustedes cuál es la función de probabilidad. Entonces con esta función de probabilidad que está acá, es esta misma, calculan ese valor de expectación. Acuérdense que llaman un B cuadrado acá, ¿verdad? Entonces tienen que poner aquí otro B cuadrado para que calculen el valor de expectación del cuadrado, el valor promedio del cuadrado de la velocidad, ¿verdad? Y esta es para que después saquen una raíz cuadrática media, que es como la root mean square, la velocidad cuadrática media, ¿verdad? Que sería la raíz cuadrada que está acá, que sería este resultado que está aquí. La famosa root mean square. Entonces, ustedes van a hacer de tarea ese cálculo. Ese resultado, ¿verdad? Que está acá,
a 300K, o sea que es la temperatura ambiente, tomando la masa molecular del nitrógeno, que sería el peso molecular en kilogramos por el número de Avogadro. Nos da un valor cuadrático. Creo que esto ya tiene la raíz, fíjense, la raíz de esto, ¿verdad? Esto es a la 1/2. Ya debe tener la raíz de 500 metros por segundo. Ese es un valor aproximado, muy cercano, algo cercano a la velocidad de la luz, ¿verdad? Perdón, a la velocidad del sonido. Discúlpeme. A la velocidad del sonido. Ese ha sido confirmado por varios resultados experimentales, ¿verdad? Ese cálculo, que es bastante acertado. ¿Ok? Entonces yo lo que quiero en la tarea es que ustedes deduzcan esta fórmula que está acá, haciendo el cálculo de la b cuadrado promedio usando la función de distribución que tienen ahí arriba. Pueden usar una tabla de integrales, ¿verdad? Solamente hay que hacer las simplificaciones ahí para utilizar la tabla de integrales. De repente, Jorge, ese problema lo pueden analizar en la tarea, para la tarea 3 después de la... Este jueves no, porque este jueves es previo a la entrega de la tarea 2 y al examen, ¿verdad? Entonces ya después del siguiente jueves ponerlo en agenda. Sí, está bien. ¿Ok? Ese y probablemente otro problema que surja adelante. ¿De acuerdo? Para que vayan haciendo eso ya con ellos ahí, para que vayan adelantando. Sí. Ok, entonces ahora fíjense bien, hemos visto lo que son distribución de velocidades. Hemos visto distribución de velocidades según posición y distribución de velocidades según velocidad. Ahora, muchas veces lo que a nosotros nos interesa son funciones de distribución de partículas, que puede ser según la posición o según la velocidad. ¿Qué significa? Nosotros estamos interesados en conocer cuál es el número de partículas que están en un intervalo de posición entre R y R más de R y de velocidad entre V y más de dB. A esas se le llaman funciones de distribuciones de partículas. Ustedes en física moderna normalmente lo estrenan a uno cuando comienza a ver la radiación del cuerpo negro y hacen una deducción ahí del número de osciladores promedio. Esa es una función de distribución de partículas, por ejemplo. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahorita, cómo se calculan esas funciones de distribución de partículas. Entonces, puede ser según posición o según velocidad. Esas son a veces más útiles en lugar de las funciones de distribución de velocidades, ¿verdad? Se utiliza mejor la función de distribución de partículas. Entonces, veamos este esquema general. Si yo tengo una función f de x por d de x, y esta función, digamos, es definida como e a la menos beta g de x d de x entre e a la menos beta g de x d de x integrado, algo similar a lo que tengo acá, ¿verdad? Para calcular promedios en la distribución canónica. Entonces yo voy a tener, si tengo que x es una posición, voy a tener una función g que va acá, que era ¿se acuerdan que la g que iba aquí era el campo externo? El campo externo. Y lo que teníamos era la función de densidad de posición, f de x. ¿De acuerdo? F de x era una densidad de posición, Si teníamos que x era b, entonces la g de x era mb cuadrado sobre 2. Y lo que teníamos era que f de x representaba una densidad de probabilidad de velocidad. Fueron las que vimos antes, las funciones de distribución de posición y de velocidad. Si ahora nosotros queremos calcular el número de partículas no interactuantes que tienen una propiedad de x cualquiera con un valor alrededor de x, entonces escribimos. Bueno, siempre una probabilidad se escribe como la probabilidad de que ocurra el evento particular entre el número total de eventos.
Entonces, si nosotros tenemos que dn de x es la probabilidad, o sea, las partículas que tienen probabilidad de estar entre x y x más d de x, entre el total de partículas, estamos escribiendo entonces nosotros una probabilidad, ¿verdad? O sea, estamos escribiendo una función de probabilidad. O sea, una probabilidad siempre es matemáticamente el conjunto de eventos entre el universo de todos los eventos. Entonces, el conjunto de eventos en este caso será d de n de x y n será el número total de eventos, o sea, el universo. Entonces, así calculamos cualquier probabilidad. Entonces, si nosotros tenemos que dnx entre n y le escribimos como una función de probabilidad que ya nosotros conocemos cómo se escriben, que es e a la menos beta g de x d de x entre la integral de e a la menos beta g de x d de x, o sea, una f de x por d de x. Entonces nosotros podemos escribir el d de n de x pasando a multiplicar el n como n por f de x d de x, donde lógicamente pues f de x va a ser esto. Entonces, dependiendo si sea partículas respecto a posición o partículas respecto a velocidad, la distribución que nosotros queremos obtener. Entonces, a este nf de x le vamos a llamar n chiquita de x y nosotros lo vamos a identificar como la distribución de partículas, ¿verdad? A este n chiquita de x, que sería este producto que está acá, que sería n por f de x. O sea, todo esto que está acá va a ser entonces la función de distribución de partículas. Si queremos averiguar la función de distribución de partículas según su posición en respuesta a un campo externo phi de r, entonces lo que vamos a tener acá es n de r y vamos a tener aquí n, ¿verdad? Por e a la menos phi r entre el integral de e a la menos beta phi de r de dr. Sería el número de partículas, la distribución de partículas, no el número, la distribución de partículas según su posición en respuesta a un campo externo phi de r. Si nosotros queremos encontrar el número de partículas según su velocidad, la distribución de partículas según su velocidad, entonces eso va a ser n de b, y en vez de poner acá phi, pongo mb cuadrado sobre 2, tanto ahí como en la suma, ¿verdad? Como en la partición, como en la función de partición. Y entonces ahí tengo el número de partículas según velocidad. Entonces ese n de r por d de r, que le vamos a llamar d de nr, será el número de partículas con posición alrededor de r. O sea, va a ser el número de partículas con posición entre r y r más d de r. Y n de dB, que va a ser dn de b, va a ser el número de partículas con velocidad alrededor de b, o sea, con velocidad entre v y v más d de b. Entonces, si nosotros queremos encontrar el número de partículas, pues nosotros integramos esas funciones de esas densidades de probabilidad respecto a R o respecto a B para encontrar el número de partículas totales, ¿verdad? Ya no solamente entre B y B más de dB, sino que en un intervalo dado de la posición o en un intervalo dado de la velocidad. Entonces aquí va otra parte de la tarea 3, que pedimos que se demuestre que n de Bx es esta expresión que está acá. N de Bx. Y que n de b, o sea, de la intensidad de la velocidad, es esta expresión que está acá. Van a hacer algo similar a lo que se hizo con las componentes de la velocidad o con la intensidad de la velocidad,
Solo que van a usar la función de distribución, esta que tenemos acá, ¿verdad? Para calcular estos promedios. Este promedio, NDB de X, y este promedio, NDB. Eso va a ser entonces parte de la tarea 3. ¿Ok? Vamos a dejar aquí la clase. Mañana vamos a continuar. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Jorge, sería bueno ir trabajando esos tres problemas para que de este jueves al otro lo tengan en agenda. Sí, está bien. Porque el examen 2 queda un poquito pegadito, ¿verdad? El examen 1 es el lunes, ¿verdad? Sí, el lunes es el examen 1, sí. Estén tranquilos que les voy a dar bastante tiempo. No van a tener que correr. Les voy a dar bastante tiempo. Sería la hora de la clase, el examen. No, lo voy a dejar en la noche. Lo voy a dejar por la noche. Se lo voy a dejar por la noche. Y les voy a dar bastante tiempo para que lo hagan. Sí, está bien. Sí. Es mejor así, para que lo hagan tranquilo, sin, ¿verdad? Vamos a sí, ponerlo. porque en el día están las otras clases y es bien complicado estar. Sí, no, lo voy a dejar en la noche para que ustedes se tomen el tiempo ahí en la noche. ¿Verdad? ¿Ok? Sí, okay. ¿Verdad? Es mejor tal vez desvelarse un poquito, pero no estar bajo la presión ahí en el día de que, ¿verdad? Y además en el día es más improbable que se vaya la luz, que se vaya la energía y todo eso, el internet funciona mejor y todo eso. Entonces, por si necesitan, están consultando ustedes y todo eso, ¿verdad? ¿Ok? Así va a ser entonces. Bien, entonces permítanme un segundito. Un segundito. Bien, ya pueden ustedes retirarse, ¿verdad? Pues que tengan buen provecho y pasen una buena tarde. Nos vemos mañana. Buenas tardes. Bueno. Gracias. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias a ustedes. Buenas Gracias, tardes. igual. Bueno. Buen provecho.